A lo largo de la historia de la República Dominicana, la Constitución se ha modificado 39 veces, situándose como una de las que más cambio ha recibido de la región. De todos los cambios que se le han hecho a la Carta Magna, la reelección ha sido el más recurrente. Dichas modificaciones se han realizado durante los periodos de Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Cerós, Horacio Vázquez, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero antes, ¿qué es una constitución? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces no se puede decir que no hay una constitución viva. Siguiendo ese mismo orden, hablamos de la primera constitución de la República Dominicana. La constitución del 6 de noviembre de 1844 fue proclamada por un Congreso Constituyente en San Cristóbal. La primera constitución tenía el lema de trinitario de Dios, Patria y Libertad. La constitución de 1844 fijó la frontera a la que existía en 1793 y 5 provincias. Este se publicó con 210 artículos. El presidente de la República tenía un periodo de 4 años que asumía el 15 de febrero. En otro orden, para ser presidente de la República, en la Constitución había que tener un mínimo de 35 años. La primera reforma constitucional ocurriría en 1854. El presidente Pedro Santana reformularía la Constitución el 27 de febrero de ese mismo año, en el cual suprimió el artículo 210, restringiendo los poderes del Ejecutivo y amplió las facultades del Poder Judicial y del Congreso. Se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años y de manera transitoria se estableció que el presidente permanecerá en el poder por 2 periodos consecutivos. Pedro Santana promulgaría otra reforma. Nada más que a su entender, la Constitución que había promulgado hace 9 meses le era incómoda de tratar. Luego se proclamó una segunda Carta Magna, que se convirtió en la favorita de las dictaduras del siglo XIX. Suprimió las libertades públicas y los derechos fundamentales y el poder legislativo fue resumido a uno solo. A esta le seguiría la Constitución de Moca de 1858. Los ibaeños redactaron una nueva constitución el 19 de febrero de 1858. Se promulga la Constitución de Moca, conocida como la más democrática de todas. Permitió el libre tránsito, garantizó la libre expresión, la reunión pacífica y se eliminaba la pena de muerte. A esta le seguiría la Reforma Constitucional de 1865. Esta se modifica para consagrar el voto para toda la ciudadanía, sin contar a las mujeres. Se estableció que la Carta Magna podría modificarse cuando un caso de utilidad pública lo requiera. Los derechos de la ciudadanía eran más amplios y a más dominicanos. Aquí, en esta parte, los dejaré con mis siguientes compañeros que les estarán exponiendo lo que son las siguientes reformas constitucionales. La Reforma Constitucional de 1866 quitó la facultad que tenía la Asamblea Nacional para modificar la Constitución. La Reforma Constitucional de 1868, postulada por Báez, se restauró parte de la Constitución de 1854, solo agregó adendas, se reconocía solo la ciudadanía dominicana y se restablecía la figura vicepresidencial. Como dato curioso, a Báez se le dio el título del Gran Ciudadano de la Nación. La Reforma Constitucional de 1872, postulada por Báez, se modificó para permitir la reelección presidencial, prohibir que los protestantes pudieran celebrar cultos en sus templos y declaró el catolicismo como la religión oficial. La Reforma Constitucional de 1874 se suprime el requisito de saber leer y escribir para votar y se estableció un Congreso unicameral de 31 diputados elegidos por voto directo. Además, se prohibió la emisión de papel moneda, se prohibió la reelección, el periodo presidencial se redujo a 4 años. La Reforma Constitucional de 1875, contraria a la Constitución de 1874, el presidente Ignacio María González abolió la Constitución y disuelve el Congreso. Luego se reforma la Carta Magna para determinar límites del territorio con Haití y asimismo se restableció la pena de muerte. La reforma de 1876 se modifican los artículos 53 y 109. En 1877, en esta constitución se consideraba como frontera con Haití
la misma del Tratado de Aranjuez de 1777, se modifica para las elecciones del presidente que sea por aclaraciones oral del pueblo. Propuso que nadie podría tener más de 2 empleos públicos. En 1878 fue propuesta por el sacerdote Fernando Arturo del Merillón Ramírez. Este convoca una reforma constitucional para llamar a elecciones. Se elimina la pena de muerte y otra garantía era la libertad de expresión del pensamiento sin límites algunos. Además, el periodo presidencial iba a ser de 1 año. El poder legislativo vuelve a tener 2 cámaras. Prohíbe también la extensión del mandato presidencial vigente. En 1879, esta constituyente estuvo presidida por el general Francisco Gregorio, en la cual se aumentó a 2 años el periodo presidencial. Esta solo tuvo el objetivo de duplicar la Constitución. En 1880, esta Constitución estuvo presidida por el padre Arturo Merillón. Esta Constitución volvió al Congreso unicameral, o sea que volvió al Congreso a una sola cámara. También se establecieron las reelecciones presidenciales. En 1881, en esta Constitución, Fernando Arturo del Merillón suspende la Constitución y convoca una reforma para que como presidente se pudiera juramentar ante el Congreso. Además, se creó el cargo de vicepresidente y se estableció la pena de muerte. En 1887 se hace una constitución a la medida de Ulises Serós. El periodo presidencial volvió a ser de 4 años. Se ordenaron elecciones a las formas antiguas en los colegios electorales. Se prohibió la pena de muerte, limitaba la libertad de expresión de las leyes y estableció la reelección presidencial por un periodo más. La reforma de 1896. En esta se estableció la reelección presidencial por tiempo indefinido. Se crean nuevas provincias y distritos y con ello aumentó el número de diputados. Se modifica el territorio de acuerdo a la Convención de Arbitraje Dominico-Haitiana. La reforma de 1907. Esta vez el pueblo participa en la elaboración de la Carta Magna. Se establece el voto directo, se quitó la oficialidad de la religión católica apostólica romana. Se mantuvo el periodo presidencial de 4 años. La reforma de 1908. El presidente Moncáceres promulgaría una reforma constitucional en 1908, en el que se suprime la vicepresidencia de la República y se hacen cambios en el poder judicial. El poder legislativo pasa a ser bicameral y se extendió el periodo presidencial a 6 años. Como dato curioso, la bandera nacional fue aprobada por la Constitución de 1908. La reforma de 1924. La Constitución de 1924 prohibió la reelección consecutiva. Se reprodujo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Se modifica la Constitución para hacer imprescindible a la presencia del voto directo popular. Esta Constitución contaba con la excepción de que si el vicepresidente vigente fuera candidato presidencial para las próximas elecciones y falleciera el presidente, entonces el poder ejecutivo quedaba en manos del presidente de la Corte de Justicia. La reforma constitucional de 1927. En esta se extiende el periodo presidencial a 6 años. Esto para promulgar el mandato de Vázquez. 1929. Se modifica la Carta Sustantiva para permitir la firma de un tratado de límites con Haití. Esto para recaudar los convenios fronterizos de Haití. Reforma constitucional de 1934. Bueno, en este caso, el régimen trujillista reformó la Constitución del 9 de junio de 1934. En sus disposiciones generales se prohibía las exoneraciones de impuestos a particulares. Después no hubo cambios de importancia. Reforma constitucional de 1942. En esta se suprime otra vez la vicepresidencia de la República. Se crean disposiciones a favor de los hombres de trabajo y da atribuciones a la capacidad política de la mujer casada. Se restableció la pena de muerte
y también se les reconoció el derecho de ciudadanía a las mujeres. Reforma Constitucional de 1947. El 10 de enero de 1947 fue proclamada un nuevo texto constitucional en el cual para ser presidente del país la persona tenía que residir en el país 5 años previos a su elección. Se estableció el peso de oro como unidad monetaria y por último se estableció el sistema bancario y monetario. Reforma Constitucional de 1955. La Reforma Constitucional de 1955 nombra a Trujillo como padre de la patria nueva. Se crean secretarías de Estado. Se reintroduce la vicepresidencia del país. Se rebaja la edad requerida para ser presidente del país a 25 años. Se estableció como condiciones para ser presidente lo siguiente: ser dominicano de nacimiento y tener padres dominicanos. Y por último, así incompetente el comunismo en su artículo 4. Reforma Constitucional de 1959. La Reforma Constitucional de 1959 fue para modificar la manera que se altera la Constitución misma. La reforma debía ser sometida por el Poder Ejecutivo por la tercera parte de una de las cámaras y después aprobada por 2/3 partes de la matrícula de ambas. También se estableció a la Asamblea Revisora. Constitución 1960 hubo 2 textos constitucionales. El 28 de junio eliminó el artículo 4 del anticomismo. A la Suprema Corte se le quitó la facultad de pronunciarse sobre la suspensión o cancelación de exequatur de elegir síndicos y los regidores. La del 2 de diciembre volvió a eliminar la figura vicepresidencial. La Constitución de 29 de septiembre de 1961 estableció el Consejo de Estado, al que se le otorgó el poder ejecutivo y legislativo. Se eliminaron las loas al generalismo trujillista. 1962. Se eliminó el artículo que exigía a los candidatos a la presidencia haber vivido en territorio nacional durante los 5 años anteriores a la elección presidencial. Constitución de 1963 considerada humana, democrática y revolucionaria. Dentro de sus modificaciones se encuentran el establecimiento de la nación dominicana. Declara la libre iniciativa económica privada. Establece como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado. Declara los delitos contra el pueblo. Consagra que el trabajo, en todas sus formas y su aplicación, estará bajo la vigilancia y protección del Estado. Consagra la libertad de trabajo. Establece el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con las empresas y de participar en los beneficios de las mismas. Establece el derecho de cada familia dominicana de poseer una vivienda propia. Declara de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. La Constitución 1965. En medio de la guerra de 1965 se firmó un acuerdo que sirvió de instrumento para que rigiera la vida institucional del país, hasta proclamarse una nueva carta promovida por el nuevo presidente. 1966. Esta Constitución tocó temas como la nación, soberanía, gobierno, derechos de la ciudadanía, los poderes del Estado. Se separaron las elecciones municipales y presidenciales. Vuelve la reelección presidencial. La Reforma Constitucional de 1994. En esta se elimina la reelección presidencial, se reduce de 4 a 2 años el periodo presidencial, se crea el sistema de doble vuelta electoral en caso de que nadie alcanzara el 50+1, se crean colegios cerrados y el principio de la doble nacionalidad. La Reforma Constitucional de 2002. En esta se establece que el presidente puede optar por un segundo y único periodo consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia. Se eliminan los colegios privados. Hey, soy yo de nuevo para tratar la Reforma Constitucional de 2015. Esta reforma se enfocó en la reelección presidencial. Aprobó que el poder ejecutivo se ejerza por él o la presidenta de la República, que será elegido cada 4 años por voto. El presidente de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la vicepresidencia del país. Bien, hasta aquí el video recopilatorio de las 39 reformas constitucionales a la que ha sido sometida la Constitución Dominicana desde 1854 hasta 2015.
Esperemos que haya sido una recopilación gratificante para su opinión y que puedan usar toda esta información para algo más esencial en el futuro, dejándonos como conclusión final que la reelección presidencial ha sido el mayor problema de estas reformas. Y sin más que agregar, los dejo. Esperemos que les haya gustado el video. Bye.